Bueno, comenzamos un nuevo live. Un gusto. Soy Alejandro Carías. El nombre de la cuenta lo dice. No nos vamos a cansar de repetirlo. Y bueno, soy especialista en otorrinolaringología. Soy médico, especialista en otorrinolaringología. Y también me he dedicado en algunos momentos a la medicina familiar. Acciones y cosas muy interesantes, que es la atención primaria, obviamente. Entonces, bueno, últimamente me dedico más a la parte de docencia y obviamente a la parte asistencial. Este live le puse así, acúfeno. Tal vez no hagamos solo de acúfenos, sino que nos vamos a dedicar a más cosas. Pero sí me interesa mucho este tema de acúfeno, porque lo han estado pidiendo, han estado hablando mucho. Tal vez no han salido muchos videos al respecto de esto en la cuenta, porque los hemos estado trabajando y obviamente hay que irlos viendo las preguntas y viendo de qué manera lo vamos a ir abordando. Pero es sumamente importante el acúfeno. Y se los voy a contar, vamos a hablar del punto de vista de la otorrinolaringología, la especialidad que se debe dedicar al estudio de los oídos, de la nariz y de la garganta. Entiéndase garganta, la faringe, la laringe y obviamente por último al cuello. Así es que vamos a ir hablando un poco del acúfeno. Tal vez, repito, en dependencia de los comentarios que me puedan ir dejando, en dependencia de la cantidad de seguidores que puedan ir viendo este live, pues vamos a ir hablando, manteniéndonos hablando sobre el acúfeno. Igual podemos dejar para otros momentos. Repito, el interés siempre desde el inicio mío es que podamos hablar 30 minutos, al menos 30 minutos. No te voy a pedir más de tu tiempo. Si quieres lo puedes ver en 30 minutos. Si nos da chance, vamos a dejarlo para otro día. Si no, pues con esto tiempo suficiente. Bien, entonces les había dicho desde la presentación les dije que vamos a hablar sobre el acúfeno. Hemos estado del viernes, sábado, por ahí anunciando este live. Y bueno, para empezar quiero decirles que el acúfeno es la percepción de un ruido sin una causa externa, en el oído, ¿verdad? Obviamente. El oído tiene tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. Donde se genera este problema es en el oído interno. Y obviamente el acúfeno tiene muchísimas causas. Obviamente el lugar donde se produce la audición es el oído interno. Y el acúfeno tiene muchísimas causas. Una de esas causas es la hipoacusia, o sea, la pérdida de la audición, la sordera. Principalmente la hipoacusia neurosensorial. Todavía no tenemos muy claro dentro de la otorrinolaringología, dentro de la medicina, la función de unas células que están en la cóclea, que es el órgano medular, vamos a decir, vital de la audición, donde se encuentran las células ciliadas. Obviamente estas células sabemos al sol de hoy que sirven para la audición, pero ¿para qué cada una? Son porque hay células ciliadas internas, células ciliadas externas. ¿Para qué sirve cada una? Todavía no lo tenemos muy claro. En ese sentido, pues hemos ido aprendiendo y sí sabemos que el acúfeno es por alteración en estas células ciliadas principalmente, ¿verdad? Siempre me preguntan, ¿por qué se produce el acúfeno? El acúfeno es la alteración, bueno, la percepción de un ruido, de un sonido, sin una causa externa. ¿Por qué se produce? Hay muchas causas. Y en otorrinolaringología, lo importante de la especialidad es que logremos estudiar la gran mayoría de estas causas o logremos identificarlas en el paciente. Muchas veces estas causas nosotros tenemos que irlas a buscar porque no las encontramos con el examen físico y obviamente tenemos la obligación de dejar exámenes complementarios que nos van a permitir buscar, saber dónde se encuentra la condición que está generando este acúfeno. Y sé que puede ser que seas de ese gran grupo de personas que está padeciendo acúfenos. Según estadísticas mundiales, una gran cantidad de población a nivel mundial que cursan con acúfeno, con el ruido en los oídos. Entonces, bueno,
¿Qué es lo que nosotros tenemos que determinar en primer lugar? Ir al otorrino para poder saber cuál es la causa de ese acúfeno, de ese ruido. Vamos a hablar de algunas características de ese acúfeno. En algunos momentos puede sonar como cuando se le iba antes, que no habían televisores satelitales ni por cable, y se le iba la señal al televisor. Eran abiertos, ¿no? De señal abierta y se iba la señal y quedaba. También hay personas que describen su acúfeno como grillo, como cuando suenan los grillos, ¿no? Hay otras personas que describen sus acúfenos como silbidos, como pitos. Hay personas que describen su acúfeno como craqueo. Hay varias formas de describir este acúfeno y muchas de esas formas de describir el acúfeno, de presentarse ese acúfeno, de estar ese ruido, nos puede orientar qué tipo de lesión esté presentando ese paciente. Bien, antes de continuar siempre pueden después compartir este live, lo pueden ir compartiendo para que otras personas, porque sí hay mucho interés sobre el acúfeno y obviamente en torno al acúfeno aparece mucha situación que puede ser real y mucho cuento urbano. Entonces pueden compartir este acúfeno, siempre recuerden, no me interrumpen, más bien irrumpen en la conversación, que es lo que yo necesito. No es una consulta, pero sí saber y ir orientando los acúfenos. Pueden dejar su comentario. Entonces les decía, vamos a buscar causas de ese acúfeno en dependencia a veces de las características que pueda tener ese ruido. Y muchas veces orientándonos en la ubicación donde pueda estar originándose ese ruido. En muchas ocasiones les decía que van a ser causas de pérdida de la audición, en primer lugar neurosensoriales, pero también pueden haber algunas conductivas, como tapones de cerumen. Los otros días puse un comentario, no me recuerdo si fue en esta red social. Sí, hay un video, obviamente sí, que salgo haciendo una canción y obviamente se va el sonido en la canción. Y digo, esto es hipoacusia súbita, una pérdida brusca de la audición, puede ser conductiva, es muy rara, puede ser tapón de cerumen, pueden ser traumatismos craneoencefálicos, luxaciones de la cadena osicular, por ejemplo. Y alguien me puso, sí, tapón de cerumen. No toda la pérdida de la audición en otorrinolaringología es por tapones de cerumen, ojo a ese detalle. No vamos a perder ese norte. Hay muchas causas, es más, inmensa cantidad, una lista y larga de la cantidad de causas de hipoacusia súbita. O sea, perdemos la audición de un momento para otro. Entonces, todas esas causas pueden cursar con acúfeno o tinnitus, también se le puede conocer. Aunque es más fácil decirle ruido en los oídos. Y con eso estamos muy bien. Entonces les decía, puede ser de un tapón de cerumen, puede ser traumatismo de la membrana timpánica, perforaciones, ¿verdad? Inflamaciones, las miringitis, así se llaman, todas con I. Se me queda de las clases porque siempre me preguntan cómo se llama miringitis, todas con I. Entonces son causas de acúfeno, son causas de ruido de la parte del oído externo. También vamos a tener partes del oído medio, muy frecuentemente las otitis medias, ¿no? Las luxaciones, las fracturas de la cadena osicular. Dentro de las otitis media, la otitis media aguda, la otitis media crónica, por ejemplo, cuando está en la fase supurativa, puede ser que tenga algún tipo de ruido, principalmente como un soplido. Y esto también se ve acompañado con pérdida de la audición. Obviamente esto es por las características de esa perforación de la membrana timpánica. También tenemos otras causas muy interesantes ya dentro del oído interno, como les decía, por daño en la cóclea, en las células ciliadas internas. Causas que pueden estar dañando esas células ciliadas son un montón. Y ahí tenemos mucho que ver con la farmacología, la autotoxicidad, medicamentos, sustancias que puedan estar dañando esas células ciliadas y producen acúfeno, producen ruido en los oídos. Es una causa muy frecuente. Ahí tenemos medicamentos como la gentamicina, la amicacina, la eritromicina, la streptomicina, ¿verdad? Son aminoglucósidos, si mal no me recuerdo ahorita, en este momento, que son ototóxicos, altamente ototóxicos, y entonces destruyen esas células ciliadas, producen hipoacusia neurosensorial y obviamente producen acúfeno.
Podemos tener también traumatismos sobre la cóclea, que es el órgano de la audición, donde se encuentran esas células ciliadas. Podemos tener traumatismos sobre la cóclea, sobre el conducto auditivo interno, o una estructura un poquito más para allá, hacia la parte más interna, más al fondo del oído interno, y que puede cursar también por sección del nervio, ya sea coclear o el octavo par craneal, que es el de la audición específicamente y del equilibrio. Entonces puede cursar con el tinnitus. También podemos tener algún tipo de lesión isquémica por embolia o por obstrucción, espasmos de los vasos del oído interno. Hipertensión, muy frecuente la hipertensión arterial. Si es que la hipertensión arterial, a pesar de lo que se cree en nuestro entorno, no se cura, se controla. Hasta el sol de hoy no se cura. Sí se puede controlar, y hay muy buenos resultados. Y eso produce acúfeno. Entonces vamos viendo causas. Los trastornos de los triglicéridos, el colesterol, de los lípidos en el cuerpo, van obstruyendo esos vasos pequeños del oído interno y van produciendo acúfeno. Pueden producir vértigo también. En enfermedades endocrinometabólicas como la diabetes mellitus, para ser más específicos, es una enfermedad que, entre otros daños, pueden ver un montón de videos en esta plataforma, en esta forma de intercambiar que es TikTok. Pero antes no quiero faltar, no se les olvide compartir este video ahorita, ¿verdad? Porque mucha gente puede estar pasando por este problema y tal vez necesite este tipo de información. Pueden dejar sus comentarios. Justamente ahorita estoy viendo a ver si aparece alguno, no hay ningún problema. Y sobre todo, pues estén pendientes del video. Entonces les decía, la diabetes mellitus produce daño a nivel tisular, o sea, de los vasos, de todo el cuerpo. Y específicamente de los vasos del oído. Y esos daños disminuyen el riego sanguíneo y van produciendo ruido en los oídos. Otra condición es que puedan producirse microinfartos hemorrágicos o infartos hemorrágicos dentro de la cóclea, y aparte de la pérdida de la audición neurosensorial, aparezca el acúfeno. Una causa también muy frecuente es el hidrocendo linfático, antes conocido como síndrome o enfermedad de Meniere, que su diagnóstico es muy complejo y tiene una triada: pérdida de la audición del tipo neurosensorial, a la vez hay vértigo, que es muy incapacitante, vértigo periférico, que es el que tratamos los otorrinolaringólogos, los especialistas en el oído, y el tercero es el acúfeno. Entonces ya vamos viendo que hay un montón de causas de acúfeno. Vamos viendo que tenemos que ir a buscar todas esas causas de acúfeno, todas esas cosas que estén produciendo un ruido en nuestros oídos. Tenemos también tumores en el nervio del octavo par craneal, por ejemplo, por citar algunos, el schwannoma, ¿verdad? Es un nervio que se produce a partir del recubrimiento del nervio en la parte más profunda de la audición, antes de que pase al sistema nervioso central. Y esos tumores, cuando van creciendo, van produciendo alteraciones del equilibrio, pero sobre todo van apareciendo hipoacusias neurosensoriales y obviamente el acúfeno. El trauma acústico, que se produce por ruidos muy fuertes cerca de nosotros, o sea, la contaminación ambiental. Hay algunas causas que son profesionales. Por ejemplo, la gente que trabaja con martillos neumáticos, la gente que está expuesta en los aeropuertos, los DJ, la gente que trabaja en lugares con mucho sonido por el elemento, ¿no? El origen de su trabajo, que trabajan en lugares con mucho sonido, con mucho ruido. Los otros días atendí en la clínica y me gustó mucho intercambiar con ella, una persona, una ingeniera en sonido, y esa ingeniera en sonido incluso andaba con su medidor de decibeles, ¿verdad? Y en esa medición de decibeles uno se puede dar cuenta cuando el ruido está muy por arriba de lo normal. Para hablar un poco técnico, arriba de 60, 70, 80 decibeles, ya es un ruido muy fuerte que sabemos que de entrada va a producir un trauma acústico. Y ese trauma acústico se va o se puede llegar a acompañar con acúfeno, con ruido en nuestros oídos. Entonces, como ven, hay un montón de causas de ruido en nuestros oídos.
y tenemos que ir a buscarlas como otorrinolaringólogos. ¿Cómo? Con estudios de imágenes, como las tomografías, como las resonancias magnéticas nucleares, en el caso de que sean necesarias, como con el examen físico, buscando la hipertensión arterial, ocultando el corazón. A veces hay arritmias en el corazón que producen tromboembolismos, ¿verdad? O sea, producen coagulitos de sangre que se van a detener a los vasos del oído y se acompaña todo eso de acúfeno. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo también? Con el examen físico de la audición. La otoscopía es muy importante, puede ser un oído normal completamente y el paciente tener sus acúfenos. Pero puede tener alguna alteración. Ya habíamos hablado desde el tapón de cerumen, desde irritaciones de la membrana timpánica que les dijimos se llama meningitis, hasta perforaciones, etcétera, etcétera. Líquido detrás de la membrana timpánica, etcétera, etcétera. Vamos a utilizar también pruebas de la audición para ver cómo se encuentra. Podemos hacer pruebas muy cualitativas. Vamos a hablar de las pruebas en el adulto principalmente. Pruebas muy cualitativas como por ejemplo el uso de diapasones. En este canal, desde hace algún tiempo, ya hemos estado hablando de cómo se hacen las pruebas de diapasón, el Ring y el Weber, que son las más utilizadas. No son las únicas, hay un montón de pruebas de diapasón, pero son las más utilizadas y nos van a permitir darnos una idea muy grosera de cómo es esa pérdida de la audición. Entonces las podemos utilizar. Ahí están, pueden buscarlas en este canal de TikTok. También pueden ir a mi canal de YouTube con el mismo nombre para que no se pierdan en el camino. También no se les olvide, les repito, compartir esta información porque le puede servir a muchísimas más personas sobre el acúfeno. También tenemos pruebas un poco más específicas, la impedanciometría, dentro de ellas la timpanometría para ver cómo está la función del oído medio. Tenemos también la audiometría y la logoaudiometría, que son pruebas que nos van a permitir saber de manera cuantitativa, y estas últimas tres que mencioné, o este último grupo que mencioné, dibujan una gráfica y entonces podemos valorarlas porque nos dan una medición y son pruebas cuantitativas u objetivas. También en México sé que les dicen mucho objetivas, pruebas objetivas, porque las podemos medir, las podemos ver. Y ahí lo que vamos a valorar principalmente es la asociación de ese acúfeno con hipoacusias neurosensoriales, o sea, pérdida de la audición de tipo neurosensorial, por daño en la cóclea, por daño en el nervio. Y repito, las pruebas de imágenes. Hay una prueba muy específica que se puede llegar a hacer que se llama acúfenometría. Son de las pruebas supraliminares. Y esas pruebas supraliminares son también pruebas cuantitativas u objetivas. Entonces, podemos utilizar la acúfenometría. Después de tener esos elementos y podemos utilizar algunos otros, medir cómo se encuentra la condición endocrino-metabólica. Ya habíamos hablado de los lípidos, del problema de las grasas en nuestro cuerpo, ya habíamos hablado del problema del azúcar en nuestro cuerpo, de la diabetes, cómo se va comportando, ¿verdad? Y su asociación con este tipo de enfermedades, problemas de la coagulación también, hay que hacer coagulograma, o sea que hay un montón de exámenes que se pueden ir haciendo y que se pueden ir buscando alteraciones que puedan generar ese acúfeno. Y en muchas ocasiones vamos a encontrar una causa que podamos corregir, que podamos tratar, ya sea con tratamiento medicamentoso, las pastillitas, las cápsulas, etcétera, etcétera, inyecciones, etcétera, etcétera. Y en muchas ocasiones no vamos a encontrar una causa, o vamos a encontrar una causa que sea causa quirúrgica, perdón, que podamos corregir con una cirugía. Otorrinolaringología es una especialidad clínico-quirúrgica, o sea que damos consulta, damos medicamentos, pero también operamos. Entonces, y por eso les digo que tiene que ser con un otorrinolaringólogo o con con un otoneurólogo, pero que sepa operar, porque por ahí hay mucho invento. Salen algunos personajes que dicen que son esto, son lo otro y nunca han agarrado un bisturí. Y cuando tienen este tipo de casos que son quirúrgicos no saben qué hacer y no pueden hacer nada. Son cosas que suceden, ¿verdad? Amén de lo que cada quien quiera creer y cada quien quiera dedicarse. Y entonces en esas pérdidas o en esas condiciones que aparecen ese ruido se pueden hacer tratamientos quirúrgicos también. Y obviamente, como les dije en algún lapsus que tuve ahorita, pero antes de eso vamos a ir a pedirles siempre que compartan. Los que quieran continuar después con el perfil, pues pueden seguir con este perfil. Les agradezco mucho. Cada día vamos aumentando
las personas que se quedan permanentemente en el live. Creo que este tema interesa mucho. Pueden dejar sus comentarios, pueden preguntar. No hay ningún problema. De todas maneras, siempre vamos a estar sacando videos con este tipo de información. Entonces, les decía, otra parte muy interesante, muy importante. Entonces, hay muchas veces que no encontramos causa. La gran mayoría de las veces no se encuentra una causa determinada para tratar, corregir, mejorar. Y ahí es donde entra el tipo de terapia que se debe de utilizar con estos pacientes. En algún momento se planteaba mejorar la circulación, oxigenar, mejorar la circulación del oído interno. Medicamentos que lo logren, muy pocos. Y que no tengan tanto efecto adverso, menos todavía. En alguna literatura he leído por ahí la cámara hiperbárica, con resultados no tan halagüeños, ¿verdad? Aquí estamos tratando siempre de hablarles entre resultados de investigaciones científicas que valgan la pena, medicina basada en la evidencia que valga la pena, que nosotros ya hayamos revisado y que nosotros ya hayamos estado trabajando con ella. Recientemente vi, porque también aquí entran otros factores, que no necesariamente son los factores físicos del oído interno y del oído medio, oído externo, sino que también entran a jugar la articulación temporomandibular, ¿verdad? En las personas que por estrés muerden, se contrae, se fuerza la articulación temporomandibular y esto genera ruido, acúfeno. Además vamos a tener también personas que por sus condiciones, por sus trabajos, por todo, se van a ver sometidos a estrés. Y ese estrés de una u otra manera va a generar ruido en los oídos. ¿Por qué? Pienso, y es lo que más o menos se ha descrito, que los músculos que tienen que ver con la audición, que están dentro del oído, son unos músculos muy chiquititos, muy rudimentarios, se contraen, obviamente por el estrés. Y otras partes del cuerpo que también se van contrayendo, repito, el macetero, la articulación temporomandibular, también se ven alteraciones cervicales, que se puede hablar mucho. Incluso pueden muchos utilizar este video para justificar las quiropraxias y todo eso. No estoy en contra de ello, pero me parece un poco fuerte. Pero bien, entonces mejorando estas condiciones se mejora el acúfeno, ¿verdad? Se mejora ese ruido. Incluso estaba leyendo no hace mucho una investigación que se está haciendo en Brasil, muy interesante, con láser, directamente el conducto auditivo externo. Ojo, ojo, no estoy diciendo que agarren un puntero láser y se lo introduzcan en el oído, porque miran esto, salen corriendo, hacen una locura. No, hay un equipo que produce o genera un tipo de láser que tiene ya por especificidades, condiciones que son para utilizarse como equipo médico, y un láser en condiciones médicas. Entonces se está colocando con una oliva en el conducto auditivo externo y eso, sumado a otra cosa que es muy interesante, que se está utilizando con mucha fuerza, el ginkgo biloba, sumado al ginkgo biloba y con terapia conductual. O sea, ¿qué quiero decir con terapia conductual? Y ahí estoy queriendo convencer a unas psicólogas que nos ayuden porque, bueno, en el canal de YouTube tenemos un programa, también aquí tenemos ese espacio, digamos que un experimento audiovisual que tenemos, que se llama Doctor L. Bueno, está escrito así, Doctor L. Realmente es Doc ORL, pero es Doctor L. Lo pueden buscar, ¿verdad? Pueden ver los programas en el canal de YouTube. Entonces estamos queriendo hacer un programa, un capítulo, un episodio, o varios, si es necesario, sobre la terapia conductual. ¿A qué me refiero terapia conductual? Aprender a manejar el estrés, aprender a manejar la ansiedad, aprender a convivir, a no dejarse exaltar o sacar de quicio por el ruido, porque saca de quicio. Espero que no me censuren por esa palabra. Y hace un círculo vicioso. A medida que me estreso, a medida que me pongo más ansioso, a medida que me pongo más molesto, el ruido es más intenso y va haciendo una espiral que me lleva a más ruido, a más ansiedad, a más malestar, a más incomodidad, a más enojo, a más ruido. Y entonces lo importante es llegar a cortar. Estoy hablando de los casos, bueno, en general de todos los casos de ruido, de acúfeno, pero sobre todo a los que no encontramos una causa física, orgánica, demostrable. Dentro de los que se me había olvidado, de las causas que se me había olvidado mencionarles, problemas en la articulación temporomandibular.
es muy frecuente que produzcan ruido, ¿verdad? La famosa ATM, articulación temporomandibular. Y obviamente al tratarla, pues mejora el ruido. Me estoy refiriendo mucho al trismo, ¿verdad? Que es cuando uno muerde los dientes de manera involuntaria por el estrés, por la ansiedad, por la sobrecarga emocional. Entonces les decía que se está utilizando la terapia, se debe de utilizar la terapia conductual y sobre todo algo que va apareciendo después que es el enmascaramiento del ruido. Bueno, técnicamente se mencionan ruidos blancos. Hay una canción incluso de Gustavo Cerati que habla sobre el ruido blanco. Se supone que es la combinación de todos los sonidos, ¿no? Y hace un ruido perfecto, un ruido que oculta el acúfeno. Entonces por eso también se puede utilizar la acufenometría para diagnosticar el acúfeno. Y eso les va a servir enmascaramiento, por lo menos para aquellas personas que el ruido es tan fuerte que los molesta en la noche y los despierta. Hay personas que se despiertan por la magnitud del ruido, por el sonido, por lo fuerte que es ese ruido. Entonces el enmascaramiento es sumamente importante. Se puede utilizar también en algún momento, he leído, relajantes musculares. En estos casos que estamos hablando donde prima la parte tensional, ¿verdad? No hay nada todavía estandarizado, no hay resultados científicos alrededor de estos relajantes musculares, pero sí lo mencionan. Y sobre todo también el ejercicio físico, porque ahí sí podemos mejorar, sí se puede, ¿no? Sí se puede realizar. Ahí sí se puede mejorar la circulación del oído, mejorando nuestra condición física. Y obviamente vamos a ir controlando otros problemas, diabetes, hipertensión, nos van a ayudar, sobrepeso, nos va a ayudar muchísimo el ejercicio físico, la dieta. No hay una dieta estandarizada para el ruido como tal, bueno, tomen esto, coman aquello. No, lo que sí tenemos que mantener una dieta muy balanceada, una dieta con mucho contenido proteico, vitamínico, mejorando los carbohidratos cuando sea necesario, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No estamos diciendo váyanse a una dieta nutricional, vayan a un nutricionista para que les deje para el ruido, eso es súper bien. Entonces algunas personas también recomiendan el magnesio, recomiendan el zinc. No hay un resultado que avale científicamente esto, pero viene muy bien, puede venir, puede ayudar, no está mal, ¿verdad? Los suplementos vitamínicos. Y repito, el ginkgo biloba y sobre todo la terapia conductual. Con eso, nosotros vamos a ir tratando el ruido. Tengo experiencia de algunos pacientes que solamente con la terapia conductual, el ginkgo biloba y ejercicio, porque ya cuando no encontramos la causa, lo más importante es cambiar los modos y estilos de vida que tenemos y volverlos un poco más saludables, evitar el estrés. Mucha gente llega con acúfeno por estrés, por sobrecarga laboral, por exigencias, por sobreexigencias en el trabajo, en la vida cotidiana, problemas familiares. Entonces detonan con un acúfeno. Claro, ya mencionamos las causas que puedan generar ese acúfeno, que puedan ser reversibles, como por ejemplo la hipertensión. Así de claro, una causa muy frecuente de ruido. Entonces hay que ir controlando todo eso y muchas veces controlando el estrés, la ansiedad y todas estas situaciones, muchos pacientes mejoran, incluso desaparece el ruido. Y cuando no se desaparezca el ruido, el mejor consejo para que no lo agobie es que se haga amigo del ruido. Pero, repito, tiene que pasar por una consulta de otorrinolaringología para buscar la causa. Muchas veces tienen causa, muchas veces, que son la gran mayoría, no tienen causa. Así es que por ahí alguien me había hecho una pregunta en un video que colocamos de acúfeno. ¿Por qué hay gente que se le quita el ruido y por qué hay gente que no? Bueno, porque hay gente que se le encuentra la causa, hay gente que logra cambiar esos modos, estilos de vida poco saludables, vamos a decirle, y hay personas que sí lo logran hacer, dedicarse al ejercicio, dedicarle tiempo al ejercicio, a la distracción, al relajamiento, al esparcimiento, a controlar. Muchos pacientes terminan en el psicólogo no porque esté loco, no porque esté mal, ¿verdad? Eso quiero entrar de plano. Van a haber psicólogos por aquí que me van a jalar del pelo. Tengo amigos psicólogos que me jalan del pelo. No, no, obviamente, no solo las personas con algún tipo de alteración en su personalidad al psicólogo. No, para nada. Para mí debería ser como una terapia, como ir al odontólogo una o dos veces al año, ir al psicólogo, hablar
Y si es necesario más, pues mejor. Ir al psiquiatra. Porque muchos pacientes sí no logran mejorar con la terapia conductual del psicólogo y necesitan medicamentos para disminuir ese estrés, esa ansiedad. Hay pacientes que ya están a nivel psicótico, de ansiedad, de estrés, y ya se volvió parte de su personalidad. Entonces esos pacientes necesitan tratamiento medicamentoso para lograr controlarse. Le agradezco enormemente a todas las personas que me han dejado un corazoncito. Muchísimas gracias. Pueden compartir siempre este live, ¿verdad?